Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yasmarina Esquerra, estudiante del programa de Psicología. En esta presentación voy a sustentar el análisis de casos de propuesta de actuación en psicología jurídica. El caso seleccionado se relaciona con la protección y restablecimiento de derechos de Ana Gabriela y Yahani Alejandra ante una situación reportada de presunta violencia sexual. A lo largo de la presentación explicaré el contexto del caso, el problema profesional, los factores de riesgo y la protección, la hipótesis de trabajo y la propuesta de actuación desde la psicología jurídica. Bueno, para comenzar, este es un caso documental de carácter académico construido a partir de los documentos institucionales que fue proporcionado para la actividad. El caso involucra a Ana Gabriela y a Yahani Alejandra y se relaciona con una situación de presunta violencia sexual reportada en el caso de vulnerabilidad. Dentro de la documentación se menciona que fue en la vereda de Micomá, en Morales, Bolívar, y posteriormente se registra la participación de diferentes instituciones. Entre ellas se encuentra Profamilia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y además otros actores institucionales. Por esta razón, el caso puede analizarse desde la psicología jurídica, especialmente por la necesidad de aportar elementos psicológicos y psicosociales que contribuyan a la protección integral y el restablecimiento de derechos. Es importante aclarar que en el trabajo se utiliza el término de presunta violencia sexual porque desde la información documental no corresponde al psicólogo establecer como un hecho probado una responsabilidad penal. Del análisis del caso se plantea como pregunta orientadora cómo podríamos construir la psicología jurídica en el proceso de evaluación y protección integral de Ana Gabriela y Yahani. Para responder esa pregunta sería necesario conocer aspectos como el estado emocional actual, la percepción de seguridad, las estrategias de afrontamiento, las relaciones familiares, la situación educativa, los factores de riesgo y los factores protectores. También es importante identificar qué información todavía hace falta y qué técnicas podrían utilizarse para obtenerla. En este punto es fundamental reconocer los límites profesionales. El psicólogo puede aportar información técnica desde su campo de conocimiento, pero no determina la culpabilidad penal ni sustituye las decisiones de las autoridades administrativas o judiciales. Para organizar el análisis se plantea una matriz de información que permite diferenciar entre lo que conocemos y lo que necesitamos conocer. Dentro de la información disponible se encuentran los documentos institucionales, el reporte de Profamilia, las actuaciones del ICBF y algunos antecedentes relacionados con el contexto familiar y educativo. Sin embargo, también existen aspectos que requieren ser ampliados o verificados, como el estado emocional actual de las adolescentes, su percepción de seguridad, las estrategias de afrontamiento, la dinámica familiar, la red de apoyo y sus necesidades psicológicas. En esta matriz es importante porque evita realizar las conclusiones apresuradas y permite establecer qué información sería necesaria antes de formular una valoración profesional. En cuanto a los factores de riesgo, se considera que principalmente la situación de presunta violencia sexual, además de los posibles cambios en el entorno familiar, social y educativo, deben ser analizados. También pueden existir demandas de adaptación y posibles condiciones de seguridad que requieren ser verificadas. También por otra parte encontramos posibles factores protectores. Entre ellos están la red familiar, la vinculación educativa, la participación del ICBF, el acceso a servicios de la salud y la posibilidad de contar con atención psicológica y apoyo institucional. Sin embargo, es importante aclarar que estos elementos no deben considerarse protectores únicamente porque existen. Es necesario valorar si realmente están disponibles, si son estables, si responden adecuadamente a las necesidades de las adolescentes.
De la información disponible se plantean tres hipótesis de trabajo. La primera hipótesis se plantea que la situación reportada podría estar relacionada con cambios emocionales, conductuales o relacionales, los cuales tendrían que ser valorados profesionalmente. La segunda hipótesis plantea que una red familiar y educativa estables podrían funcionar como un factor protector frente a posibles dificultades psicosociales. La tercera hipótesis considera que la incertidumbre relacionada con las condiciones de seguridad y el contexto familiar podrían generar preocupación o una sensación de desprotección. También es importante señalar que estas hipótesis no son diagnósticos, son planteamientos que deben ser contrastados con la información suficiente y mediante técnicas psicológicas. Como propuesta de actuación se plantea una ruta de valoración y acompañamiento psicojurídico para la protección integral de las niñas y adolescentes. Esta propuesta se organiza en diferentes fases. Primero está la recepción de la solicitud, donde se identifica el motivo y las preguntas que deben ser abordadas. Después se realiza la revisión de antecedentes con el propósito de conocer la información disponible y evitar repetir procedimientos innecesariamente. La tercera fase corresponde a las consideraciones éticas, especialmente la explicación del proceso, la confidencialidad y sus límites. Luego se plantea la obtención de información utilizando diferentes fuentes. Posteriormente se selecciona y se aplican las técnicas pertinentes y se realiza la integración de la información, la formulación de conclusiones y las recomendaciones y finalmente se elabora el informe. El propósito general de esta ruta es organizar una actuación profesional sistemática, ética e interdisciplinaria orientada para aportar la información útil para el proceso de protección y restablecimiento de derechos. Diferentes técnicas e instrumentos. Una de ellas es la entrevista psicológica, que permitiría explorar aspectos como el estado emocional, la percepción de seguridad y las estrategias de afrontamiento y las necesidades de atención. También se plantea la observación para identificar conductas e interacciones relevantes. Otra herramienta es la observación documental, que permite organizar los antecedentes y contrastar la información disponible. Además, pueden consultarse fuentes colaterales y referirse a la valoración de entorno sociofamiliar. Es importante aclarar que estas son técnicas propuestas para la actuación profesional y no significa que hayan sido aplicadas por nosotros dentro de este ejercicio académico. Un aspecto fundamental de esta propuesta son las consideraciones éticas y profesionales. Al tratarse de niños y adolescentes, debe priorizarse su protección, dignidad e interés superior. También deben tenerse en cuenta el consentimiento y el sentimiento, la confidencialidad y la no revictimización, la imparcialidad y la competencia profesional y el trabajo interdisciplinario. La no revictimización es especialmente importante porque debe evitarse la repetición innecesaria del relato y cualquier pregunta que puede generar culpabilización. Como resultados esperados, se plantea identificar posibles necesidades psicológicas, reconocer factores de riesgo y protección, formular recomendaciones y aportar información técnica al proceso institucional. Finalmente, entre las principales limitaciones se encuentra que este análisis parte principalmente de la información documental, por lo que no permite realizar un diagnóstico psicológico real ni establecer responsabilidades penales. Para finalizar, puedo concluir que este caso presenta elementos relevantes para el campo de la psicología jurídica, especialmente por estar relacionado con la protección integral y el restablecimiento de derechos de niñas y adolescentes. En segundo lugar, la información disponible debe diferenciarse claramente de las hipótesis e interpretaciones que requieren ser verificadas. En tercer lugar, la actuación de la psicología puede aportar elementos importantes para identificar necesidades, factores de riesgo, factores protectores y posibles recomendaciones de atención. Y finalmente, todo el proceso debe desarrollarse desde una perspectiva ética, interdisciplinaria y respetuosa de los límites profesionales
evitando la revictimización sin sustituir las funciones de las autoridades competentes. De esta manera, la psicología jurídica contribuye desde su conocimiento técnico a la protección de los derechos y el bienestar de los adolescentes. Muchas gracias.